Saludos, estamos grabando esta clasecita de matemática financiera Sí, se escucha bien. sobre las alternativas de pago y de inversión y las de cuento racional o matemático que también se vio en la clase pasada y las ecuaciones de valor. Entonces, cuando son alternativas de pago, quedamos que había que buscar el valor presente de cada opción. Por ejemplo, aquí en la opción A va a recibir 38.500 pesos. La opción B va a recibir 20.000 ahora y 20.000 en 2 meses. O sea que ahí hay que hacer un diagrama de tiempo, donde se ponen los 20.000 al inicio y 20.000 dentro de 2 meses. Entonces, para poder sumar estos dos capitales, tenemos que buscar el valor presente al día cero, al día de hoy, de esos 20.000. Entonces, el valor al contado de la opción B va a ser igual a los 20.000 que están al inicio más el valor presente de los 20.000, que sería 20.000 entre 1 más la tasa que están dando aquí es, suponga que al invertir el dinero se gana un 31.4, 0.314 por, son 2 meses, eso se pone 2 entre 12, 2 entre 12. ¿Por qué hay que poner 2 entre 12? Porque la tasa está en años y los 2 meses, para convertirlo a años, calculamos la fracción que es 2 entre 12. Entonces ese cálculo, hagan ese cálculo a ver cuánto le da. Esos cálculos, vamos a ver, 20.000 dividido, abro paréntesis, 1 más 0.314 por 2 dividido 12. Cierro paréntesis, le doy igual. Eso da 19.000. ¿Le dio así? 19.005 con 30 y con 4. Entonces faltaría buscar el valor al contado de la opción B. De la opción C. ¿Qué tenemos en la opción C? 3 pagos. Bueno, habría que sumar el total. O sea, estos son 19.005. En total serían 39.000. 39.005. O sea, esa parte. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? Tenemos aquí 19.005, que dio esto que está aquí. 19.005 con 4. Más los 20.000. Más los 20. Da 39.000. La primera está dando 38.500. La segunda nos está dando 39.000. Y la tercera opción es el valor presente. Hay que hacer un diagramita, más o menos, donde tenemos 3 pagos de 14 a 30, 60 y 90 días. 14.000 a los 30 días. A los 60 días 14.000 más. Y a los 90 días o 3 meses 14.000 más. Entonces, pero para poder sumar estos capitales,
tienen que coincidir la fecha. Lo que hacemos es que le buscamos el valor actual. Hay que buscar el valor actual a cada flujo de capital, aplicándole la fórmula del valor presente. Calculen el valor al contado de la opción C. ¿Aló? ¿Están ahí? Valor al contado de la opción C. ¿Cómo sería ahí? 14.000 entre 1 más la tasa 0.314. Entonces los primeros son 30 días. Los días para convertirlo a años se dividen entre 360 o 365. Vamos a poner por 30 entre 360. Cierro paréntesis. Más. Hay que hacer lo mismo para 60 y para 90. Lo único que va a cambiar es que en vez de 30 van a poner 60 aquí. Y aquí van a poner 90. Calculen eso ahí, díganme cuánto le da. ¿Aló? Aquí hay que poner, ahora con 90 días, 14.000 entre 1 más 0.314 por 90 entre 360. Cierro paréntesis. Entonces, ¿cuánto le da eso ahí? Lo hacen directo, 14.000, vamos a ver. Dividido 1 más 0.314 por 30 dividido 60. De 360. Cierro paréntesis. Más 14.000 dividido, abrimos paréntesis, 1 más 0.314 por 60. A mí me dio 3.985. Da como, el primero ya está dando 13. Y con el segundo van 26. Con el segundo van 26. Falta hacer el otro, el otro, más 14.000 dividido 1 más 0.314 dividido 90 entre 360. Cerramos paréntesis, le damos igual. Este da 40.000. Háganlo, 40.946 en total. 40.946. 46.6. Chequen que le dé ese numerito ahí. Entonces, ¿cuál opción le conviene más? ¿En cuál él va a recibir más dinero? En la opción C, no es la, porque aquí tenemos 38.539 y aquí le van a dar 40.900. Claro que aquí también en la opción A, él va a recibir todo el dinero de una vez. Ya va a depender ahí la elección, si quiere todo el dinero completo o recibirlo por separado. Pero la que más le conviene es esta, que va a recibir más gratificación. La opción C. El de tasa nosotros lo hicimos. Cuando es de tasa de interés,
es la que dé mayor rendimiento. Por ejemplo, ahí tenemos un 3.4 trimestral. Un 3.4 trimestral. Y tenemos 70% en 5 años. 70% en 5 años. Lo que hacemos es que convertimos esta de 5 años en años, dividiendo 70 entre 5. 70 dividido 5. Eso da 14. Eso es igual a 14% anual. Simple anual. 14% simple anual. Entonces, para convertirla trimestral en un año hay 4 trimestres, por lo tanto, nosotros podemos decir ahí que 14 entre 4. 14 dividido 4 da 3.5. Eso equivale a un 3.5% trimestral. Por lo tanto, si es para invertir un certificado financiero o la compra de bonos en el mercado de valores, la tasa que más le conviene es esta, la del 3.5, la del 70%, da mayor rendimiento. Ahora, si usted va a comprar un inmueble y va a tomar un préstamo, la tasa que más le conviene es la más bajita. A menor tasa de interés, menor el préstamo, menor lo que se va a pagar de interés. Entonces ahí te chequea cuál tasa le conviene más, hace su análisis entre bancos. El banco A la tasa es un 10, el banco B la tasa es un 9. Y así, va a depender de la tasa más bajita, si es para la compra. Pero si es para depósito y generar interés en el banco, la que más le va a convenir es la más alta. Después de eso, nosotros vimos algo de descuento racional. Hicimos este ejercicio en la pizarra. El número 22 de descuento racional o matemático, donde el descuento racional tenía una formulita que era la del descuento racional. Eso era S menos PD. Esa era una de las fórmulas. Y también el descuento racional o matemático va a ser igual a S o a 1 más I por T entre S por I por tiempo. Se la aplicamos en este ejercicio. Y se hizo esa partecita de descuento racional o matemático. Determine, por ejemplo, aquí un pagaré por valor de 174,000 con vencimiento. Ahí ese pagaré tiene un vencimiento el 24 de noviembre. 24 de noviembre. El 24 de noviembre del 2009, el valor de ese pagaré por 174,300. Se descontó en septiembre, o sea que se descontó el 20 de septiembre. El 20 de septiembre a una tasa, la tasa sería de un 20,3/4, 20.75%, porque el 3 entre 4 se divide, 3 dividido 4 da 0.75, eso me va a dar la parte decimal, por lo tanto la tasa es 20.75%. Determine el valor líquido o efectivo del pagaré y el descuento racional aplicado. Entonces ahí vamos a calcular, pueden aplicar la fórmula, porque como ya tienen el valor al vencimiento, ese pagaré se firmó sin intereses, por lo tanto esa cantidad va al final. Si el pagaré se firma con intereses, como estos 96,000,
con un 24%. Entonces en el diagrama, cuando hicimos este ejercicio en la pizarra, los 96.000 iban aquí. Y luego se le calculaba el monto con esa tasa de un 24% para calcular el monto. En este caso ya este va a representar el monto y tenemos la tasa. Podemos aplicar la formulita del descuento racional, que va a ser igual al monto, a 174.300 por la tasa. Esa tasa hay que dividir entre 100 y va a dar 0.2075. Y hay que buscar el tiempo. Use tiempo exacto, hay que usar la tabla. Entonces en la tabla vamos a buscar el 24 de noviembre y 20 de septiembre. Y tenemos que restar esas dos fechas. Busquen esa ahí, 24/11, en la primera tabla. Profe, 28. 328. Y el 20 de mes 9 da 363. ¿Cuánto da este? El 29. 363. Y este 3. 328. Exacto, el 24 de mes 11. Este tiene que dar más bajito. Ese da 263, perdón. 263. Sí, 263. Entonces el tiempo va a ser 328 menos 263. El tiempo van a ser esa diferencia ahí. 65. Entonces aquí va 65. Y dice que usa interés exacto. Hay que dividir entre 365. Aquí va 1 más la tasa, que es 0.2075 por el tiempo. 65 entre 365. Hay que hacer esos cálculos ahí, vamos a ver. 174.300 por 0.2075 por 65 dividido 365 da eso, dividido, abro paréntesis, 1 más 0.2075 por 65 dividido 365, cierro paréntesis. $6.211, ¿me está dando eso ahí? Chequen a ver. 6.211, 6.211 con 22. Entonces, Porque yo tengo 168.088.77. ¿qué te dio eso? El valor líquido va a ser PD, que va a ser igual a S entre 1 más I por tiempo. Si se aplica esto para calcular el valor líquido, entonces serían los 174.300 entre 1 más 0.2075 por 65 entre 365. Ese creo que va a dar 168. Vamos a ver. 174.300 dividido 1 más 0.2075 por 65
dividido 365. Cierro paréntesis. Ese da 168.088,77. 168.088.77. Entonces, hay una formulita del descuento racional que va a ser igual al valor al vencimiento menos el valor de venta del pagaré. Entonces, son 174.300 menos 168.088,77. Esa diferencia va a dar 6.200. Le ponemos un negativo a esto. ¿Dónde está el negativo? Le puse negativo más 174.300. Y va a dar 6.211,22. Y el valor de venta del pagaré son los 168. Ahí se lo hice por dos métodos. Calculando el valor líquido o de venta del pagaré el 20 de septiembre o calculando el descuento racional con esta fórmula. Entonces vamos a entrar, déjame ver. Ya lo que seguía era, estos son de descuento racional. ¿Qué descuento racional? Ahí están pidiendo DR. Hagan eso ustedes ahí, aplicando esa fórmula. Metan mano a ese, el 23, y me avisen cuánto le da. Miren la fórmula ahí. Descuento racional aplicando esta fórmula. El pagaré, valor al vencimiento, 120 por la tasa que es 0.265 y el tiempo son 45 entre 360. Entre 1 más 0.265 por 45 entre 360. Vamos a ver, 120.000 dividido por 0.265 por 45 entre 360 da eso, dividido, abrimos paréntesis, 1 más 0.265 por 45 dividido 360. 3.847 le dio. Sí, a mí me dio 3.847. Entonces, vamos a entrar al capítulo 4 sobre las ecuaciones de valor. Esta parte esto aquí tiene que ver con ecuaciones de valor. Una ecuación de valor es una equivalencia financiera entre dos conjuntos de obligaciones. Es una equivalencia financiera entre dos conjuntos
de obligaciones. Profe, disculpe, ¿en qué página está esa la ecuación de valor en el libro? El folleto de interés simple. Sí. Aquí, en el 12. Ecuaciones de valor. Dice ahí que es una ecuación de valor, es una equivalencia financiera entre dos conjuntos de obligaciones o flujos de capitales cuyos vencimientos se han hecho coincidir en una fecha llamada fecha focal. La ley de suma de capitales, la regla básica de la suma de capitales establece que dos o más capitales financieros no pueden sumarse mientras no coincidan su vencimiento. No es lo mismo 10,000 pesos de ahora que 10,000 pesos de hace 20 años. Con 10,000 pesos hace 20 años se compraba hasta un pedazo de tierra ahí. Ahora con 10,000 pesos usted no, si acaso se compra algunos 2 metros. Hay lugares que el metro cuadrado de tierra está en 10,000 pesos y así. Entonces, en las ecuaciones de valor usted va a tener una deuda, la deuda que no la puede pagar, y la renegociación. Renegociación. O pago es igual a deuda. Pago es igual a deuda. Entonces hay que hacer un diagrama temporal, poner todas las obligaciones. Generalmente uno pone la deuda arriba, la deuda, y los pagos, pone la flecha hacia abajo. Los pagos, pone la flecha hacia abajo. Entonces, la fecha focal tiene que definirla. Usted define su fecha focal con esa línea. Esa viene siendo la fecha focal, donde se van a hacer coincidir todos los flujos de capital. O sea, ese flujo de capital viene para acá, ese viene para acá, este viene para acá, ese viene para acá y ese ahí. Todos se van a llevar a la misma fecha. Entonces, para usted mover este capital a la fecha focal, tiene que utilizar la fórmula del monto. O sea, que tiene que utilizar la fórmula de S. S igual a P por 1 más I por tiempo. Todos los capitales que estén antes de la fecha focal es con la fórmula del monto. Ahora, los capitales que están después de la fecha focal, ese capital, para usted llevarlo aquí a la fecha focal, como está después, hay que aplicar la fórmula del valor actual, que es P igual a S entre 1 más I por tiempo. Todo lo que está. El que está en la fecha focal, solamente hay que sumarlo, porque el tiempo va a ser cero. Al ser tiempo cero aquí, va a quedar el mismo capital. Por ejemplo, aquí ellos plantean, aquí, una persona tiene una deuda. Las deudas son 140, mírenla ahí hacia arriba, con 18% anual, la cual se propone pagar los pagos ellos lo ponen abajo, pagos, la deuda. La deuda de 140,000 se va a pagar con 3 pagos, uno de 40, uno de 60 y un pago X que no se sabe. Entonces dice aquí que determina el importe del último pago.
situando la fecha focal a los 10 meses. Ahí está la fecha focal. Es un dato, tiene que ser un dato. En interés simple, la fecha focal es un dato. Entonces, la deuda, los 140, y los pagos van a ser 40 a los 2 meses. Mírenlo ahí. 60,000 a los 5 meses. Y un pago final a los 10 meses que cancela la deuda. X. Esa es la incógnita de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la ecuación es pago igual a deuda. La deuda son los 140,000 pesos. Los 140,000, como los 140,000 están antes de la fecha focal, para moverlo al vencimiento, hay que aplicar la fórmula del monto. Por lo tanto, sería 1 más la tasa, ¿cuál es? Un 18. 0.18. ¿Qué tiempo hay de 0 a 10 de 10 meses? Por 10 entre 12. Por 10 dividido 12. Esa es la deuda. Los pagos. ¿Cuáles son los pagos? Los pagos son esa X que está en la fecha focal más esos dos pagos que hay que buscarle el monto. O sea que va a haber una con 60,000 por uno más. De 5 meses a 10 meses hay 5 meses. Sería 0.18 por 5 entre 12. Y la otra deuda que eran de... El otro pago que iba a ser de 40,000 más 40,000 por 1 más 0.18 por... Entonces los 40,000 están a los 2 meses, pero es de 2 meses a 10 meses, son 8 por 8 entre 2. Entonces fíjense que en las cantidades que están sobre la fecha focal, en el caso ahí de la X, solamente hay que sumarla porque el tiempo es 0. Si este tiempo es 0, va a quedar 0 por la tasa, va a dar 0. Y solamente va a quedar 1 más 0. Y va a quedar 1 y 1 por la cantidad a la misma cantidad. Por lo tanto ahí, todas las cantidades que estén en la fecha focal, la más hay que poner en la ecuación. En este caso es la X. Se calcula ese monto y este monto. O sea, tú coges ahí, por ejemplo, los 60,000. Tenemos 60. Abro paréntesis. 1 más 0.18 por 5 dividido 2. Cierro paréntesis. Más los 40,000. Abro paréntesis. 1 más 0.18 por 8 dividido 2. Cierro paréntesis y le doy igual. Y eso da que los pagos van a ser igual a X más 109,300. 109,300. Entonces la deuda hay que calcularla. La deuda es resolver esto que está aquí. Vamos a ver qué da la deuda. La deuda va a ser igual a 140,000 paréntesis 1 más 0.18 por 10 entre 2 por 10 dividido 2. Cierro paréntesis. La deuda son 161. 161,161. Entonces la ecuación va a ser P y D, ¿no es la? De los pagos tenemos que es X más 109,300 igual a la deuda que va a ser 161,000. Por lo tanto, despejando esto es una ecuación donde este término no tiene variable, pasa al lado derecho con signo contrario y queda que X es igual a 161,000 menos 109,300.
Por lo tanto, el pago que cancela la deuda es igual a negativo 161.000 menos 161.000 menos 109.300. Da 51.700. 51.700. Así mismo ellos tienen que haberlo hecho aquí. Mírenlo ahí. Y al final daba 51.700. Da, exacto. 51.700 fue lo que se dio cálculo aquí. Entonces, aquí ellos plantean también el interés total pagado. Es la suma de los pagos menos la deuda. El interés total. Miren esa formulita. Hay un pago de 40.000, uno de 60 y el de 51.000. La deuda al principio eran 140, por lo tanto el interés total pagado son 11.700. Ellos ahora, ese mismo ejercicio, ese mismo ejemplo 40, el ejemplo 39, aquí lo hicieron con la fecha focal a los 10 meses. Ahora lo están haciendo con la fecha focal a los 5 meses. Hacen su diagrama, entonces en vez de poner la fecha focal a los 10 meses, la ponen a los 5 meses. En este caso, los 140 hay que aplicar la fórmula del monto. Mírenla ahí donde lo aplicaron. Monto. Calcularon el monto. 5 meses entre 12 por 0.18. Eso da 150.000. Esa era la deuda. Los pagos que van de este lado, ellos ponen ahí los 140.000, como se van a mover a la derecha, hay que utilizar la fórmula del monto. Entonces de 2 a 5 hay 3 meses. Por eso es que ponen 3 entre 12. Por 3 dividido 12. Y da 41.800. Los 60.000 están en el mes 5. Simplemente solamente hay que sumarlo. Mirenlo ahí donde ellos lo ponen, 60.000. Porque están en la fecha focal. Más. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la X o el último pago está después de la fecha focal. Por lo tanto, para trasladarlo del mes 10 al mes 5, hay que utilizar la fórmula del valor actual. Entonces se pone X dividido 1 más 0.18 del 10 al 5 son 5 meses por 5 entre 2. Aquí hay un 1 que no se marca. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos sumaron estos dos y da 101.800. Este va a pasar restando. Pasa restando. Y luego, esa diferencia da 48.700. 48.700. Entonces, lo que hicieron fue que multiplicaron por 1.075. Por 1.075 del lado izquierdo y por 1.075 del lado derecho. Ese se cancela con ese, queda la X sola y queda 48.700 por 1.075 que va a subir a 52. A 52.300. En interés simple cambia el resultado del último pago o el resultado de la ecuación de valor. Nos da el mismo resultado. Aquí ahorita nos dio 51.700 y
aquí está dando 52.352. O sea que no da el mismo resultado la ecuación de valor con interés simple. Con interés compuesto, ahí sí va a dar el mismo valor, el mismo resultado. Se puede observar que en la ecuación de valor, así como en el ejemplo tiene el vencimiento, capital, muy bien, ok. Esta incongruencia del interés simple ocasionada por la no capitalización de los intereses. Exacto. De igual forma, se puede verificar que al variar la fecha focal, los ejemplos 39 y 40, los valores obtenidos para el pago final difieren un poco, porque el otro era 51.700. Esta incongruencia del interés simple ocasionada por la no capitalización de los intereses lleva a que siempre las partes comprometidas deban fijar de común acuerdo la fecha focal a emplear. Entonces, con eso es que se hacen los ejercicios de la práctica 4. Entonces, en la práctica 4, ustedes tienen ahí uno con la fecha focal a los 6 meses y uno con la fecha focal al momento de la compra. Entonces, vamos a hacer el diagrama de la fecha a los 6 meses. Carmen Gómez quiere una lavadora en 34, pagando un inicial del 30% y comprometiéndose a saldar el resto en un plazo de 6 meses con interés. Si abona 8.000 al cabo de un mes y 10.000 al cabo de 4 meses, ¿qué suma deberá pagar al vencimiento para saldar totalmente la deuda? Entonces, hacemos un diagrama. A los 6 meses, o sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hace un pago de 8.000. Pagó 8.000 al primer mes y 10.000 a los 4 meses. 10.000. ¿Qué suma deberá pagar al vencimiento? El vencimiento son a los 6 meses, o sea que aquí hay que poner una X. Una X ahí. Entonces, al inicio, la lavadora está en 34. De esos 34, él pagó el 30%. ¿Cuál es el 30% de 34? $23,800. Eso es lo que él resta por pagar. ¿Sabes? 0.30 por 34.000 pesos son 10.200. O sea, A 10,200. el pago inicial es igual al 30% de los 34.000, que son 10.200. Por lo tanto, resta por pagar los 34.200, 34.000 menos 10.200. Eso da 23.800. Exacto. Esta viene siendo, esa es la deuda ahora, la deuda, al inicio, deuda. La deuda, 23.800. La deuda. Los pagos o abono,
son 8, 10.000 y la X. Entonces la fecha focal al final, fecha focal. Entonces hay que llevar eso aquí. Hay que llevar los 8.000 aquí. Hay que llevar los 10.000 ahí. Le voy a dar 10 minutos. Traten de hacer ese. Vengo ahora. Vamos a calcular la deuda. Con los pagos. Vamos con los pagos. Pagos. Es 8.000, hay que trasladarlo a los 6 meses. Con la fórmula del monto. 8.000 por 1 más la tasa es 0.21. 0.21 por... Entonces, del 1 al 6 son 5 meses. 5 entre 12. Más los 10.000 que se van a trasladar del mes 4 al mes 6 con la fórmula del monto. 1 más 0.21 por... Del 4 al 6 son 2 meses. 2 entre 12. Más el pago X. La X se pone igual porque está en la fecha focal. El tiempo es 0. Si el tiempo es 0, desaparece este término. Y solamente queda la X multiplicada por 1, que es la misma X. Entonces aquí hay que calcular los 8.000. Vamos a hacer eso. Decimos entonces 8.000. Abro paréntesis. 1 más 0.21. Se me dio a mí 8.700, profe. 8.700 más los 10.000 1 más 0.21 por 2 dividido 12. Y eso da, en total da 19.050. Entonces hay que poner 19.050 más X. Esa es la deuda. Lo pago. Entonces la deuda son 23.800 por 1 más 0.21 por 6 entre 12. $23.800, paréntesis, uno más 0.21 por 6 dividido 12. O sea, da 26.299. Por lo tanto, al hacer las cuentas, donde pago es igual a deuda, el pago era 19.050 más X es igual
a la deuda, que son 26.299, de donde X va a ser igual a 26.299 menos 19.050. Menos 19.050. Eso da 7.249. 7.249. Entonces, esa es la parte A. La parte B, hay que poner la fecha focal al momento de la compra. O sea, hacer el mismo diagrama. El pago X, el pago a los 4 meses, el pago al mes, pasó ahí. $10,000, $8,000 aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 5 y 6. Fecha focal. La deuda aquí. La deuda. 23.800. Este es el diagrama. La fecha focal. Aquí. Fecha focal. Entonces, todas las cantidades hay que buscarle su valor actual. Hay que utilizar la fórmula de P. Entonces, la deuda ya está lista, porque está en la fecha focal. O sea que la deuda son los 23.800. Ahora, los pagos hay que trabajarlos. Pagos. Es 8.000, hay que buscar el valor presente. Entonces, se utiliza la fórmula de P, que es 8.000 entre 1 más. Ahí hay un mes y la tasa son 21. 0.21 por 1 entre 2. Porque aquí va un mes. Los 10.000 están a los 4 meses. Entonces sería más 10.000 entre 1 más 0.21 por 4 entre 2. Más X. Esa X, no, eso también hay que buscar el valor actual. Hay que buscar el valor actual. Ahí se pone X entre 1 más 0.21 por 6 meses
entre 2. Cierro paréntesis. Entonces hay que hacer todo cálculo aquí. Hagan eso ahí. Hagan esto todo ahí. A ver qué le da el pago ahí. Aquí abajo da 1 más 0.21 por 6 dividido 12. Eso da 1.05, 1.105 aquí abajo. Entonces hagan ese cálculo y me dicen cuánto le da. Por 1 dividido 12 más 10.000 dividido paréntesis 1 más 0.21 por 4 dividido 12. 17.208 con 20. 17.208.20. Entonces ya lo que tenemos que plantear la ecuación pago igual a deuda. Los pagos son 17.208.20 más X dividido 1.105 y eso tiene que ser igual a los 23.800. Entonces esta cantidad pasa al otro lado negativo. 1.105 es igual a 23.800 menos 17.208.2 y luego se multiplica por este denominador. 1.105 por X entre 1.105 es igual, esa diferencia más 23.800, 6.591. 6.591.8 da esa diferencia, pero estamos multiplicando por 1.105 con el objetivo de despejar la X y dejar la X sola ahí, por 1.105. Eso da 7.283 con 9. Recordando que los valores van a dar diferentes porque en interés simple el dinero no se capitaliza, los intereses no se capitalizan, entonces por eso da valores distintos. Entonces déjame ver, vamos a repasar entonces los pagos parciales y cómo se trabaja la regla comercial y la regla de los saldos, para que luego ustedes traten de hacer
en su casa el 10 y el 11. Aquí tenemos, ¿para qué se hacen pagos parciales a un préstamo? Usted hace pagos parciales a un préstamo con el objetivo de reducir interés y la suma a pagar al vencimiento. La suma a pagar al vencimiento. Reducir intereses y la suma a pagar al vencimiento. Entonces, hay dos métodos para calcular la suma a pagar. Calcular con lo que se salda la deuda al vencimiento o la suma a pagar al vencimiento. Se abordan según diferentes criterios: regla comercial y la regla de los saldos. El mejor día para hacer el abono a los préstamos es el día que se cobra la cuota, porque ya el banco se ha cobrado los intereses generados. Entonces, cuando usted lleva su capital, el capital que usted lleva va directamente al préstamo. El capital que usted lleva va a reducir el abono que usted hace, va a reducir el capital o el valor del préstamo. El mejor día es el día que se hace el pago de la cuota, que ya el banco se cobró todos sus intereses, no se debe intereses ese día, y todo el dinero que usted lleva reduce el capital. Si usted le lleva 100,000 pesos a una deuda y ya el banco se cobró con la cuota todos los intereses, entonces esos 100,000 pesos van a reducir el saldo lo que usted está debiendo, el saldo que usted debe. Entonces, de eso que tratan los pagos parciales. Usted le hace abonos o pago parcial a los préstamos para reducir los intereses y la suma a pagar al vencimiento. Entonces hay dos métodos para calcular con lo que se salda la deuda o la suma a pagar al vencimiento, que son la regla comercial. ¿Qué es la regla comercial? Una ecuación de valor con fecha focal el día del vencimiento de la deuda. En resumen, resolver un problema usando la regla comercial se reduce a determinar la incógnita partiendo de una ecuación de valor planteada con fecha focal el momento de cancelación de la deuda. La regla comercial es una ecuación de valor planteada con fecha focal el momento de cancelación de la deuda. De eso que trata la regla comercial. Miren ahí el diagrama. Hacen su diagrama. La deuda. Tienen la deuda, que son 80,000. Ahí efectuando los siguientes abonos o pagos. Tiene un pago de 30,000 a los 2 meses, 40,000 a los 6 meses y un pago X a los 9 meses que cancela la deuda. Ahí lo están haciendo por regla comercial, la fecha focal al final
Y ya lo otro es con la fórmula del monto, calcular el monto de los 80.000 a los 9 meses entre 12, igual a los 30.000 que se desplazan del mes 2 al mes 9, son 7 entre 12, los 40.000 que se desplazan del mes 6 al 9 son 3 meses, 3 entre 12, más el pago X. Ese pago X, como está en la fecha focal, nada más hay que sumarlo en la ecuación. Se hacen esos cálculos aquí. Ese cálculo ahí da 94.400. O sea, eso es un cálculo que usted dice 90.000, 80.000, paréntesis, 1 más 0.24 por 9 dividido 12. Y le da 94.400. Entonces aquí da, ese de aquí da 34.200 y este da 42.400 más X. Se suman esos dos, da 76.600. Entonces 94 menos 76 da 17. Ese es el valor del pago final. Valor del pago final. Así es que se trabaja por regla comercial. Una ecuación de valor con fecha focal el día de vencimiento de la deuda. Entonces, la regla de los saldos usa el mismo diagrama, pero va calculando los saldos insolutos o el valor de la deuda en un momento especificado. Míralo ahí. Saldo insoluto, el valor adeudado o el saldo deudor de un convenio de préstamo o crédito. Entonces, la regla de los saldos, en esta regla, también llamada regla de los saldos insolutos o regla americana, no se trabaja estableciendo una fecha focal como vimos en la regla comercial. En este caso se procede a efectuar paradas en las fechas en las que se realizan los pagos parciales o abonos, a los fines de rebajárselos a los montos respectivos de la deuda, obteniéndose cada vez un saldo insoluto. O sea, usted va a ir calculando la deuda. Ustedes deben esos 80.000. Esos 80.000 se le calcula la deuda a los 2 meses. A los 2 meses, el capital más los intereses que se generaron, se le va a restar esos 30.000. Entonces, ¿qué va a hacer con esos 30.000? De esos 30.000 hay una parte que es para pagar los intereses que generaron esos 2 meses. Y la otra parte es lo que va a amortizar el capital. Luego a eso me va a dar un saldo insoluto porque usted va a restar el monto del 80 menos los 30 y va a quedar un saldo insoluto, un saldo deudor de algunos 50.000 pesos, más o menos. Luego ese saldo se traslada, se calcula el saldo insoluto del mes 2 al mes 6, serían 4 meses más. Ese saldo deudor o saldo insoluto aquí se le va a restar ese abono que se está haciendo. Entonces, los intereses que se generaron del mes 2 al mes 6, cuando usted hace este abono de 40.000, de los 40.000 primero se va a cobrar los intereses y lo que quede va a disminuir el capital. Entonces, ese último saldo deudor o saldo insoluto que se genera a los 6 meses, se debe de pagar con sus intereses al vencimiento, se le calcula el monto. Y así es más o menos que trabaja la regla de los saldos. Vamos a ver aquí. A los fines de rebajárselo a los montos respectivos de la deuda, obteniéndose cada vez un saldo insoluto. Este procedimiento se repite hasta llegar al último pago parcial. Finalmente, la cantidad que sale a la deuda se obtiene al sumarle
al saldo insoluto correspondiente a la fecha del último abono, los intereses generados durante el periodo comprendido entre esa fecha y la fecha de cancelación de la deuda. Se entiende por saldo insoluto el valor adeudado, saldo deudor de un convenio de préstamo o crédito en una determinada fecha. Es la diferencia entre la deuda inicial y lo que se haya abonado a la misma. Amortizar una deuda. ¿Qué es amortizar una deuda? Es la cancelación gradual de una deuda y sus intereses mediante pagos periódicos. Entonces miren este ejemplito, cómo ellos hacen el diagrama. Primero calculan el monto del 80,000 durante 2 meses. Los 80,000 suben a 83,200, o sea, 80,000. Los 80,000 se van a desplazar al primer abono. El primer abono es de 30,000 a los 2 meses, entonces los 80,000 se le calculan los intereses a los 2 meses, o sea que sería 80,000 paréntesis 1 más 0.2124 por 2 entre 12, por 2 dividido 2, y de ahí es que salen esos 83,200. A esos 83,200 se le restan los 30,000, que es este abono. O sea que va a quedar el saldo insoluto, serían 53,200. El valor de la deuda a los 2 meses son 53,200. Ahora, de esos 30,000, lo primero que el banco hace es que se cobra sus intereses. ¿Cuántos intereses se generaron? 80 menos 83,200 da 3,200. Por lo tanto, la amortización sería 26,800. Es lo que va a bajar el capital, el adeudado. De los 30,000, hay 3,200 de interés y la amortización serían de 26,800. Quedó el saldo aquí. O sea, aquí ya quedaron los 53,200. Esos 53,200 se le calculan los intereses por 4 meses más. Mírenlo ahí, los 53,200 durante 4 meses más a un 24% se van a convertir en 57,000. Ya usted puede ir calculando los intereses. 57 menos 53 le va a dar los intereses, que son de ¿cuánto? De 4,256. De 57,456 menos 53,200, 4,256. De los 40,000 pesos, el banco se va a cobrar primero los intereses, que son 4,256. Entonces, a los 40,000, usted le resta esos 4,256, le va a dar lo que va a disminuir el capital. O el préstamo bajaría a 35,744. Ya el saldo deudor o el saldo insoluto al mes 6 va a ser entonces los 57,000, capital más interés que se generaron, capital más interés, menos los 40,000. Entonces, a esos 40,000, 57 menos 40 da 17,000. A los 57,000 que se generaron aquí, se les restan los 40,000 y queda el saldo insoluto o el valor de la deuda después de efectuado el segundo abono de 40,000, queda en 17. Aquí quedarían 17,000. 17,400
56. Ese es el saldo deudor, 17.456. Luego, como ya no hay más abono, ese capital, ese saldo deudor, con sus intereses, que van a ser los generados del mes 6 al mes 9, deben de pagarse al vencimiento. Por lo tanto, a los 17.000 se le calcula el monto. Mírenlo aquí, los 17.000 por 1 más 0.24, como faltan del mes 6 al 9, son 3 meses, se le calcula el monto y da 18.503, valor del pago final. Toda esa explicación hay que ponerle en los ejercicios del examen y en la práctica, comparando los resultados obtenidos de los ejemplos 45 y 46. Se verifica que el valor del pago final es mayor en la regla de los saldos, lo cual se debe a que al aplicar esta regla la deuda comience a generar intereses a partir de cada ocasión en el que se realizan los pagos parciales. Se asume que un abono debe tener una cuantía tal que permita saldar primeramente el interés generado en el periodo previo al pago y luego con la parte restante reducir el volumen de la deuda, cuota de amortización. Entonces así es que van a trabajar esos ejercicios de regla de los saldos y regla comercial. Vamos a parar el video aquí. Ok.